Bueno, buen día. Hoy vamos a comenzar con la clase teórica de la unidad 6, precipitaciones. Algo habíamos visto en la unidad 5, en el tema humedad. Hoy vamos a focalizar más, obviamente, en la parte de precipitaciones. Algunas de las características de las lluvias o de las variables asociadas a la lluvia, algunas porque puede haber otras, es obviamente la cantidad, el acumulado, esta variable que se mide todos los días a las 9 de la mañana, por eso solemos tener en las estaciones meteorológicas el dato de lluvia de 9 en 9, de 9 de la mañana de un día a 9 de la mañana del día siguiente, tiene, digamos, que ver simplemente con el horario de observación de las estaciones meteorológicas y a veces por eso surge algún inconveniente cuando queremos comparar el dato de una estación convencional con una automática. La automática por lo general mide de 0 a 24 y para hacer un contraste, una comparación de datos diarios, hay que moverlo para hacerlo calzar como una precipitación de 9 a 9. Eh, Así que, bueno, eso es simplemente una característica. Pero bueno, como principal dato, el dato de milímetros, o pongo litros por metro cuadrado porque es equivalente, o sea, un milímetro equivale, y lo podemos ver después, cómo se calcula, equivale a un litro por metro cuadrado. Obviamente otro dato importante es el de intensidad, sobre todo por el aspecto asociado al poder erosivo de las lluvias y a lo que es el anegamiento en función de la capacidad del suelo de drenar el agua o de ir absorbiendo el agua de lluvia. Bueno, la intensidad con la que cae, con la que precipita un evento de lluvia, que en general se expresa en milímetros por hora. Obviamente también el tema de duración, justamente ahora tenemos no solo duración, sino frecuencia. Estamos con algún inconveniente en muchas zonas del país, pleno inicio de cosecha, con caminos rurales muy complicados y bueno, ni hablar los lotes y ni hablar la calidad de la cosecha que se está viendo afectada por estos eventos de lluvia en un momento donde ya el cultivo está entregado para cosechar y bueno, eh, esa frecuencia de lluvia que por momentos pedimos que sea con mayor frecuencia, bueno, en este momento la verdad quisiéramos que no llueva más por al menos 10, 15, 20 días y aparentemente no es el escenario, lamentablemente. Bueno, duración de un evento de lluvia, obviamente, que lo podemos ver ya sea con digamos, es algo que se puede ver fundamentalmente con un pluviógrafo, o sea, el pluviómetro no nos indica la duración del evento, simplemente lo que hay acumulado de un día al otro, de 9 a 9, mientras que la duración del evento en sí podemos verlo sí con un pluviógrafo o con las estaciones automáticas que tiene un sistema muy parecido al que vamos a ver de un pluviógrafo. Número de días con precipitación a nivel mensual en promedio, a nivel anual, se expresan días. Ahí en las tablas que tienen para ver, eh, podemos ver de distintas variables, número de días con, es cuántos días se da ese fenómeno meteorológico en el mes en promedio y luego podemos obtener el mismo dato en el año. Y bueno, otro dato importante es la variabilidad anual, interanual, la variabilidad estacional o la variabilidad a largo plazo, decadal, etcétera. Son cuestiones de interés de la variable esta que estamos analizando, que es, si le preguntan a los productores, en general es la variable que más prestan atención, por la que más se preocupan a la hora de tomar muchas decisiones de manejo. Bueno, yendo al dato de lluvia y de la gota de lluvia, fíjense acá tenemos una comparación de una típica gota de nube de 20 micrones con respecto a un núcleo de condensación de 0,2 micrómetros y una gota de lluvia de mínimamente 2 milímetros, 2000 micrones. Y más, de mayor diámetro también puede ser. Habíamos comentado en la clase pasada de que cómo se pasa de este tamaño de gota de nube a una gota de lluvia, involucra procesos independientes de lo que es la simple condensación, para la cual, digamos, podrían pasar días para generar esta gota de lluvia, cuando vemos que el fenómeno de que una nube pasa a formar precipitación es cuestión de minutos u horas. Pero antes de avanzar, por ahí, ¿cómo les parece que es una gota de lluvia? El típico esquema que vemos de gota de lluvia es esta que tiene el número uno. La realidad es que, lejos de la realidad, este tipo de forma de lágrima, no es.
la forma que tiene una gota de lluvia, sino que para gotas de tamaño pequeño, de 2 milímetros o menos, es esencialmente esférica, y cuando son gotas de mayor tamaño ya la velocidad de caída es tan grande que genera este aplanamiento, que incluso a veces queda como una forma de riñonada y se terminan formando a partir de una gota, se termina fragmentando en dos o más gotas. Y comentaba un poco el tema de velocidad terminal, que es en función del tamaño de la gota, tenemos distintas velocidades terminales y esto es particularmente importante porque a mayor velocidad, mayor daño erosivo de esa precipitación o incluso en algunos casos daño sobre cultivos. Eh, Generalmente, bueno, gotas de 5 milímetros, son gotas largas, tienen velocidades terminales de 9 metros por segundo. Son velocidades muy altas y obviamente sobre la estructura del suelo impacta muy negativamente. Así que eso es un poco para tener en cuenta. Y mientras que si vemos gotas más pequeñas, la velocidad es muy, muy baja, por eso que tenemos en nubes movimientos que en realidad esas velocidades terminales de caída en realidad son compensadas muchas veces por corrientes ascendentes y quedan en la nube en una formación dinámica donde no termina de precipitar, obviamente. Una gota de 20 micrones no precipita de una nube. Un poco el motivo de esta velocidad terminal más alta es la relación superficie-peso, ya que gotas grandes tienen una relación muy baja, o sea, mucho peso y poca superficie, y eso es lo que determina esa alta velocidad terminal. En definitiva, en resumen, gotas de mayor tamaño precipitan a mayor velocidad que las gotas más pequeñas. Vimos dos procesos de formación de gota, o sea, de esos 20 micrones para llegar al tamaño mínimo de 2 milímetros. Vimos dos procesos. Eh, Habíamos comentado uno por colisión y coalescencia. Mayormente este es el principal proceso en nubes cálidas, o sea, cuando nubes que tienen temperaturas por arriba de 0 grados Celsius. Eh, no, en ese caso no participa el proceso de Bergeron, el de los cristales de hielo, porque directamente no tenemos cristales de hielo en estas nubes. Entonces, en una nube cálida, si se produce una precipitación, evidentemente el proceso que formó esas gotas es el de colisión y coalescencia. Y el principal factor para que se produzca estas gotas de nube, estas gotas de lluvia, perdón, es el contenido de agua líquida de esa nube. Otros factores, de todas maneras, a mencionar es la gama de tamaño de gotas, es importante. O sea, si todas las gotas son muy pequeñas, ante las corrientes ascendentes y descendentes, todas se mueven en masa y no colisionan entre sí prácticamente, entonces no hay colisión ni coalescencia. En cambio, si hay gotas de diferentes tamaños, generalmente las de mayor tamaño se desplazan a mayor velocidad y ahí sí se da impacto entre gotas y se da propiamente, digamos, se da este proceso denominado colisión y coalescencia que se ve muy inhibido si el tamaño de gotas es homogéneo. El espesor de las nubes tiene relevancia, sobre todo por el tiempo en el cual permanecen la gota dentro de la nube, haciendo colisión y coalescencia. Entonces, a mayor espesor, un cúmulo de mayor espesor permitirá mayor formación de gotas con diámetros necesarios para precipitar. Corrientes ascendentes de la nube es importante, por esto que les mencionaba hoy, para generar ese choque entre gotas. Y hay referencias bibliográficas haciendo mención a que las cargas eléctricas de las gotas y el campo eléctrico en la nube pueden tener algún efecto. Acá lo que le comentaba del punto uno es, si son todas gotas pequeñas, no hay colisión entre ellas, todas a la misma velocidad, se mueven como un cardumen hacia arriba o hacia abajo, no hay choque entre ellas. Mientras que no sucede lo mismo en caso de que haya gotas de mayor tamaño. Acá el ejemplo del espesor de la nube y una corriente ascendente que permite que una gota de nube vaya incrementándose en la medida que va colisionando. En este caso, una corriente ascendente, un ejemplo de 6,5 metros por segundo. Ahora, si vamos al proceso de Bergeron, que yo les había comentado, que está asociado a las diferencias de presión de saturación de vapor entre el hielo y el agua. Bueno,
algo interesante a tener en cuenta es que las máximas diferencias de presión de saturación entre hielo y agua se dan entre -10 y -10 y -15 grados Celsius. En este rango se maximiza el proceso de Bergeron y esas temperaturas en un cumulonimbus suelen abundar, digamos, fíjense, en un buen espesor de la nube. En este ejemplo, en este esquema, eh, entre los 0 grados y los -40 grados que podemos tener acá arriba, en ese rango es donde se prioriza o sucede con mayor frecuencia el proceso de Bergeron. Y ahí empiezan a formarse, además de corrientes ascendente y descendente, y puede haber algo de colisión y coalescencia también, pero el proceso de Bergeron de condensación en gran velocidad de vapor de agua sobre los cristales de hielo se ve acrecentado en este sector, que muchas veces se va produciendo dentro de la nube. Por este proceso se produce nieve, pero es nieve que en altura tiene esa temperatura y que al ir descendiendo la precipitación ya se vuelve en estado líquido, es decir, llega a superficie en estado líquido. Este era un poco el proceso de Bergeron, donde eh, al estar en el medio de estos dos valores, una gota de agua se puede evaporar y aumentar el vapor de agua en la nube, y ese vapor de agua puede migrar, condensarse y solidificarse sobre cristales de hielo. Así que bueno, esto en resumen, los dos procesos formadores de gotas de nube que ya habíamos mencionado y que profundizamos un poco ahora. Viendo sobre todo en qué nubes son más frecuentes unos y otros. Nubes cálidas, no podemos hablar del proceso de Bergeron. Tenemos que tener mínimo temperatura de 20 grados bajo cero, agua sobreenfriada, gotas de agua sobreenfriada, o sea, agua líquida a menos por debajo de los 0 grados Celsius y muchos cristales de hielo. Recuerden que en este tipo de nubes estas acerca el sector mixto, es decir, hay cristales de hielo y agua líquida sobreenfriada. Debajo de cero solo tenemos agua líquida. Por encima de este umbral de -40 grados Celsius solo hay cristales de hielo. Eh, Repasando un poco también los términos que vimos de estabilidad y de formación de nubes, nosotros tenemos acá un ejemplo donde hay una masa de aire que asciende adiabáticamente. Vimos que era el nivel de condensación en el práctico anterior, o sea, aquel nivel donde se alcanza el 100% de humedad relativa, que lo van a encontrar definido como la base de la nube. Y bueno, acá tenemos un perfil térmico, o environmental lapse rate, sería un perfil térmico, donde hasta acá tenemos, fíjense, tenemos un gradiente que es un poquito más bajo que o sea, se encuentra entre los dos gradientes A y B, entre el adiabático seco, que sería el B, y el adiabático húmedo, que es el A. Por lo tanto, sería condicionalmente inestable en este ejemplo. Incluso acá al principio pareciera bastante parecido al gradiente seco. De manera que si nos vamos más en altura, vemos que se va elevando digamos, la pendiente. Si que se va elevando quiere decir que el gradiente es menor, por eso que cambia menos la temperatura. Y entonces llega un momento donde el gradiente es tan bajo, incluso más bajo que el A, que ya inhibe, y acá incluso se invierte, ya inhibe el ascenso de cualquier masa de aire. En ese ejemplo, vamos a tener un cúmulo que no puede superar esta inversión y vamos a tener este desarrollo de este tipo de nube. Así que, bueno, esto es un ejemplo para ver y vamos a ver algunos ejemplos más de gradiente, de perfiles térmicos y cómo ello repercute. Muchas veces de este perfil térmico depende el tipo de cúmulos que se forman en momentos de mucha humedad. Acá tenemos un ejemplo igual al anterior prácticamente, con una zona donde ya se hace vertical e incluso se hace una inversión. Entonces ya en este sector ya este cúmulo que se forma, denominado cumulus humilis, son cúmulos de buen tiempo, digamos, hay humedad, se forman nubes, podemos tener muchos de estos, pero ya no logran superar esta altura. Si por el contrario esa capa vertical, en lugar de comenzar en esta altura, comienza a una altura un poco más alta, ya tenemos cúmulos de mayor desarrollo vertical, se ven estimulados a seguir ascendiendo y tenemos forma de todo, como torres,
digamos, parecieran de mal tiempo, no, a lo mejor por ahí no llegan a precipitar, pero bueno, son estas formas llamativas de mucho desarrollo vertical que se llaman cumulus congestus. Si tenemos recién, si tenemos un perfil totalmente condicionalmente inestable en este ejemplo, o sea, si la masa está húmeda asciende, si la masa está seca no asciende, en este ejemplo, donde recién la inversión está en 10 kilómetros de altura, podemos tener perfectamente un cumulus nimbus eh, con eh, alta probabilidad de precipitación y de precipitación de tipo intensa. Algo que por ahí se escucha mucho en estos tiempos es el concepto de siembra de nubes, que es en realidad un concepto o una tecnología, si se la quiere llamar, basada en un proceso que se da naturalmente. Muchas veces vemos este tipo de nubes cercanas a zonas de montaña, incluso cuando el viento pasa, se ven pasando la montaña y tenemos nubosidad como en ciclos, como en ondas, un sector con mucha nubosidad, en este caso Cirrus. Luego esa ondulación que viene por la perturbación de la montaña, al bajar el aire se calienta, al subir se vuelve a enfriar y vuelve a formar nubosidad, en este caso en mucha altura, a nivel de tipo cirrus, o sea, son cristales de hielo, y muchas veces estos cristales de hielo llegan a precipitar y actúan como núcleos de condensación sobre un nimbostrato que está a menor altura. Entonces tenemos zonas eh, donde se da precipitación en forma de nieve, una zona donde no tenemos esa siembra porque no tenemos el cirrus arriba, y una zona más alejada donde vuelve a haber otros cirros y hay caída de cristales de hielo y vuelve a generar precipitación en forma de nieve. Así que esto es un fenómeno muy reportado y es un poco en este fenómeno se basa la tecnología, que hay mucha discusión sobre si la utilidad o no, hay mucho desarrollo, porque imagínense que poder manejar, más allá del gasto que implica, sembrar cristales de núcleo de condensación como son el yoduro de plata, eh, es una tecnología que es costosa, pero hay mucho interés en poder desarrollarla porque el hecho de poder hacer precipitar en una vasta región una nube que sin esa siembra no se pueda hacer precipitar, bueno, genera un gran interés y hay mucha inversión en el área. La realidad es que no hay tanto consenso en cuanto a las posibilidades que hay de mejorar la precipitación con este tipo de procesos. Además, es muy difícil de demostrar porque no tenemos un tratamiento testigo, no es un laboratorio donde podemos ver, bueno, con siembra se produce tanto, sin siembra se produce tanta lluvia. Entonces es difícil de evaluar con el método científico, no obstante hay desarrollo, se sigue invirtiendo mucho en muchos países y bueno, es una tecnología que se piensa que podría generar alguna ventaja y bueno, digamos, hay mucho desarrollo que se está haciendo en distintos proyectos de investigación a nivel global, por el interés que genera, obviamente. Acá hay un ejemplo de donde este cirrus con cristales de hielo hizo precipitar un nimbostrato y bueno, se genera como un agujero porque en esta región no hay, la nubosidad pasó a precipitar en estado líquido y no quedaron nubes en la región donde estaba el cirro. Otro tema interesante que les dejé este video para ver a partir de minutos, no sé si creo que se escucha. Eh, yo lo voy a poner en play. ¿Cuánta agua va a hacer correr por el puente? Esto es en el desierto de Atacama. No sé si se escuchaba el audio. Bueno, estos son colectores de niebla. Unas atrapanieblas que tenemos aquí a mi espalda. Atrapanieblas le dicen ahí. Está alrededor de 600 metros de altura con respecto a una plantación de un cultivo. Obviamente no estamos hablando de un cultivo de alta exigencia de agua, pero en zonas donde no llueve nada, porque en el desierto de Atacama no hay precipitación prácticamente, hay nubosidad, sí, por ahí por momentos, por la brisa marina, pero esa nubosidad no llega a precipitar. Y bueno, este tipo de sistemas son colectores y permite al menos aprovechar y tener una plantación, una producción eh, y obtener agua en zonas donde el agua es muy difícil de obtener. Eh, no es agua potable en sí porque tiene alguna concentración de solutos, pero para algunas especies funciona perfectamente. Cuando llegue la nube, ojalá que llegue ahora, va a azotar aquí en la malla
la partícula se va a transformar en gota y va a empezar a rodar por la malla que conduce a la canala. Y la canala la llevas a través de una manguera que va bajando por la ladera del cerro y llega a los estanques de acopio. Esta agua se produce mediante cómo venga la nube. Si la nube viene cargada de agua, claro que va a producir mucho más agua. Estamos a 620 metros de altura y los tenemos los cultivos a 100 metros de altura. Ahí se ve el Pacífico, ahí se ve el cultivo de aloe. Allá abajo, donde llegamos con el agua de la niebla. Esta agua viene de 620 metros de altura y viene cantando cada 100 metros. Hay una manguera a 100 metros, después viene un estanque de cantamiento que lleva un filtro. Después viene 100 metros más, otro estanque de cantamiento que lleva un filtro. Y así, pues así, son 6 estanques que hay desde la cima hasta acá. Esta agua va para ir alimentando a las aloe vera. ¿Ah? Yo lo encuentro espectacular. Yo lo encuentro espectacular, de verdad. Oh, gente, se depredan los mares, se agotan las minas. Más no así la nieblina. Nieblina de la costa, nieblina nortina, que ha pernoctado por siglos y milenios en las cimas. Oh, despertados, hombres y mujeres de bien, para salir de la rutina. Ahora que nuestra comunidad está tranquila. Nieblina, nieblina, bendición divina. Bueno, esto es un ejemplo de una zona muy árida, sumamente de las más áridas del planeta, donde, bueno, por lo menos imagínense que esto no tiene costo de electricidad, eh, mínimo costo de mantenimiento, tiene una pequeña inversión obviamente que habrá que hacer en telas, en mangueras, en tanques, que obviamente se podrá amortizar con una producción, en este caso de aloe, habrá otras especies que tal vez se adapten también. Bueno, para resumir el tema de formación de gotas de lluvia, eh, vimos que las gotas de nube son pequeñas, son muy pequeñas para precipitar. Eh, Habíamos visto la clase pasada que mientras más pequeña es una gota, mayor es el efecto de la curvatura y hace que sea muy probable que esta gota se evapore. Las gotas de nube vimos que se forman en núcleos de condensación. Esos núcleos que son higroscópicos, que permiten la condensación con humedades relativas menores al 100%, debido al poder higroscópico de las sales o de la sustancia con la que esté hecho ese núcleo de condensación. Eh, las gotas de nube que se encuentran en zonas por encima del punto de congelación, eh, o sea, es decir, con temperaturas por encima de 0 grados Celsius, en nubes cálidas, se forman en la medida que las gotas que son un poco más grandes caen más rápido o se desplazan más rápido, tanto en corrientes descendentes como ascendentes, que las gotas más pequeñas, facilitando el choque y facilitando la fusión eh, por el proceso de colisión y coalescencia. El otro proceso, en nubes frías, cuando tenemos, eh, perdón, por ahí yo no escucho, si me quieren hacer una pregunta, avísenme. En el proceso de cristales de hielo, o sea, nubes frías por debajo de 0 grados Celsius, eh, coexisten gotas de líquidas con cristales de hielo. Gotas líquidas sobreenfriadas, es decir, a temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. El proceso de Bergson se basa en el principio de que hay una diferencia en la presión de saturación de vapor entre un líquido, o sea, el agua en estado líquido y el hielo, lo que hace que el vapor se vea estimulado a condensarse fundamentalmente sobre el hielo. Y por el proceso de acreción, se condensa y se congela, aumentando el tamaño de ese cristal de hielo. En nuestras latitudes, la verdad que buena parte de estas nubes con precipitación son nubes frías y bueno, es relevante el proceso de Bergeron para las lluvias que se dan en nuestras regiones.
Bueno, pasamos al tema de un poco las masas de aire que predominan en Argentina. Del lado izquierdo sería lo que es verano, del lado derecho lo que es invierno. Nosotros tenemos ingresos de siempre una masa de aire tropical por el norte, que puede ser marítimo, es fundamentalmente marítimo en verano, cuando las fajas de presiones están un poquito más al sur. Entonces el ingreso se da bien desde el Atlántico y es más notorio, mientras que en invierno la tenemos mucho más al norte y hay mucho más desarrollo, o digamos, esa masa de aire que ingresa al continente en Sudamérica atraviesa mucho mayor continentalidad antes de llegar a nuestro país. Por lo tanto, es bien tropical marítimo en verano y se va haciendo en la medida que nos vamos al invierno más tropical continental. Por eso que esto repercute en las lluvias de invierno, que son mucho más bajos en todo el país que lo que tenemos en verano. También tenemos masas polares marítimas, que están todo el año, viento pampero asociado a esta masa polar marítima, es un viento que se puede dar en cualquier momento del año. Y bueno, tenemos también masas antárticas, podemos llegar a tener. Las precipitaciones tienen dos gradientes en Argentina, o al menos en nuestra región centro, disminuyen hacia el oeste y disminuyen hacia el sur, en las precipitaciones anuales. Y tenemos dos zonas bien marcadas, en el noroeste por un lado y en la zona patagónica contra la cordillera por el otro, donde hay precipitaciones de tipo orográficas. Vamos a ver los ejemplos en lo que es la selva tucumano-oranense, donde tenemos lo que se llama llanura chaqueña, la precordillera, que hay un ascenso marcado que genera que esos vientos que vienen del este, del noreste, se vean forzados a ascender y ese ascenso forzado genera muchas precipitaciones en esta región. Luego ya a mayor altura ya puede haber algo de nieve, incluso granizo, y ya si pasa para el otro lado, pasa totalmente seco. Yo tendría que agregar a esta presentación, me he olvidado, pero a ustedes les puedo dejar esa actividad. Si buscan esta región de la precordillera, lo buscan en Google Maps, van a ver muy marcado una ladera occidental verde y una ladera oriental totalmente seca. Eso lo van a ver en muchos casos en esta región, a lo largo de esta región lo van a encontrar bien marcado. Y la ladera que se encuentra verde, obviamente, es zona montañosa. En muchas partes, estas regiones se han desmontado para agricultura, también lo van a encontrar. Así que, bueno, aprovechando esas lluvias, el hombre ha avanzado sobre la frontera agrícola sobre zonas que eran digamos, de un ecosistema de otro estilo, un ecosistema de tipo selva, o tipo bosque, y bueno, lo van a encontrar en esta región perfectamente identificados si buscan por satélite. En esta región el gradiente es al revés, o sea, acá tenemos que se da de la ladera, eh, que tenemos lluvia de este sector porque la montaña tiene una altura bastante alta, entonces en algún momento llega a esos valores. Si vamos a este sector de la Patagonia, vamos a encontrar que la cordillera no tiene alturas tan elevadas, fíjense, estamos hablando de 1500 metros, los Andes patagónicos, Monte de Putón, si lo buscan, y van a encontrar que en ese caso hay un ascenso, pero esa precipitación llega a pasar del otro lado, esa nubosidad llega a pasar del otro lado de la cordillera para el lado argentino y llega a precipitar. Y debido a ese movimiento que tenemos de sistemas de presiones, esta lluvia, estos eventos de lluvia son más marcados en el invierno que en el verano. Lo vamos a ver después. En el régimen de precipitación, en la región de Bariloche, van a encontrar que se da este tipo de lluvias por vientos, masa de aire que vienen del Pacífico, se elevan y producen precipitaciones de tipo orográfico sobre la montaña, sobre la cordillera y también sobre la parte, ya ingresando a la parte de Argentina, de, la, de toda esta zona que se ve acá bien marcado, 500 milímetros y más también, es debido a precipitaciones orográficas. ¿Qué pasa en esta región? Y ahí ya tenemos una altura mucho más marcada y en este caso ya no se llegan a dar pasos de eh, vientos del Pacífico con nubosidad que permita precipitar. Así que ya ese evento de lluvia que se da en el invierno en estas mayores latitudes no los tenemos aquí. No pasa cargado de humedad, al contrario, pasa
sin humedad y el ejercicio de tipo de viento sonda que del práctico anterior, podemos ver que tenemos aire seco de temperaturas muy elevadas asociado a este fenómeno. Cuando pasamos por una barrera orográfica muy alta, puede haber precipitación de una ladera. El viento puede pasar, pero ya sin nubosidad, sin humedad. Entonces tenemos altas temperaturas, baja humedad relativa, generalmente bastante afecta la salud de los pobladores ese tipo de viento, ya que son humedades relativas muy bajas y bueno, es característico de la región de Cuyo. Vamos a verlas un poco más en detalle, las isoietas anuales de Argentina. Obviamente tenemos un sector en el noreste argentino, en la zona de Misiones, con una gran cantidad de precipitaciones a lo largo de todo el año. Y tenemos un gradiente, como les decía, de este a oeste, de descenso de precipitación, y otro gradiente de norte a sur, donde van descendiendo las precipitaciones. En definitiva, los dos gradientes sumados dan un gradiente noreste-suroeste de descenso, al menos hasta esta región de centro-sur del país. Y lo que vemos es que el gradiente se invierte en la Patagonia, teniendo mayores precipitaciones en la cercanía de la cordillera, en el sector oeste, y menores precipitaciones hacia el este. Muchas de estas precipitaciones de tipo orográficos. Todo esto obedece un poco a lo que es la circulación general de la atmósfera. No sé si había llegado a dar esto. Esta fue la primera celda propuesta de Hadley en 1735. Se propuso en su momento porque, bueno, se conoció hace tiempo, se conoce los ascensos de masas de aire en torno al Ecuador, las bajas presiones en torno al Ecuador y los ascensos de masas de aire en el Ecuador. Y bueno, este investigador propuso esta celda donde sería ascenso en el Ecuador, descenso en los polos. Ya algunos 115 años después aproximadamente, Ferrell propone este sistema, mantiene el nombre de la celda de Hadley, pero ya plantea que hay un descenso en una zona de alta presión en torno a los 30 grados. Se pone en segundo lugar con las celdas que él demostró entre los 30 y los 60, y una tercera celda entre los 60 y los 90 grados de latitud. Este es el sistema vigente actual, digamos, el modelo de circulación general atmosférica actual se basa en este principio, con los distintos vientos que van surgiendo a partir de ese sistema. Se toma Coriolis, se plantea una superficie homogénea cubierta digamos, por una masa líquida en un planeta rotante, sin considerar los continentes. Y tenemos, bueno, los vientos alisios que habíamos visto, los vientos del oeste, esto es un poco repaso de la clase de circulación general. Y los vientos polares, o polares porque son vientos del este. Un dato interesante, fíjense cómo denominan la zona de bajas ecuatoriales, le llaman en inglés doldrums. Doldrum es estancamiento, si lo buscan en plural, la traslación, la traducción que hace Google es zona de calmas ecuatoriales. Y un dato muy interesante para analizar, nosotros estamos en latitudes, en torno a latitudes medias de 30 grados de latitud. Fíjense todas estas fajas de hemisferio sur y hemisferio norte de 30 grados de latitud. Acá tenemos un mapa que plantea las diferencias entre precipitación y evapotranspiración, es decir, los valores en rosa son valores negativos, el balance da negativo, las zonas más en verde o en azules son balances más positivos, o amarillo incluso ya tenemos un balance positivo de alrededor de 100 milímetros. Y algo a destacar es que afortunadamente el planeta gira como gira y afortunadamente nosotros estamos contra el Atlántico, porque ¿qué ven de particular en todos los números que marco acá en las partes continentales orientales? ¿Qué colores se ven en todos lados? Colores, colores rosas de grandes deficiencias. Todas las laderas orientales, laderas, perdón, no, todas las zonas costeras orientales, o sea, las continentales contra oriente, hacia el oeste, tenemos faltantes de agua en todos los continentes. ¿Y qué pasa con las costas occidentales, o sea, las costas que dan hacia el este? En todos los casos tenemos balances positivos de agua.
Y esto obedece un poco a esta circulación, a los vientos alisios que traen cargado de humedad hacia los continentes y en la medida que nos alejamos de esa fuente de humedad, vamos perdiendo humedad. En todos los casos ingresa con humedad y va descargando humedad. Entonces, afortunadamente, nosotros estamos ubicados en una región donde tenemos un superávit o un balance positivo de agua entre precipitación y evapotranspiración asociado a este fenómeno de circulación general. Siendo un poco las partes a lo que es estacional, verano y otoño, un poco el patrón general se sigue viendo, ese gradiente, eh, del noreste a suroeste. Si vamos a invierno y primavera, bueno, ya en el invierno, ya el gradiente es totalmente longitudinal, es decir, con la latitud ya prácticamente no cambia, cambia en la medida que nos vamos hacia el oeste. Y en primavera pasa algo también muy parecido, salvo ya hasta el sur de Santa Fe, donde se inclinan también. Pero nuestra región, invierno y primavera, es fundamentalmente longitudinal el gradiente, de este a oeste. Y les diría que en otoño también es bastante así. El único momento donde se ve esta mayor inclinación es en verano. Pero bueno, el gradiente anual que tenemos acá, lo podemos ver en la anterior, en la que vimos acá, es básicamente, si bien tenemos un peso longitudinal, en la medida que nos vamos más al sur se empiezan a inclinar las isoietas. Bueno, repasando el tema de origen de precipitación, vimos que podían hacer por ascenso convectivo, asociado a insolación, asociado a un calentamiento diferencial en superficie, lo cual genera ascenso de masas de aire y nubosidad a partir del nivel de condensación. Tenemos ascensos frontales, que generan precipitaciones frontales, ejemplo de frente frío, que desaloja muy fácilmente a la masa de aire cálido, la eleva con mucha facilidad y genera precipitaciones de tipo cumulonimbus con alta intensidad. También podemos tener otro tipo de nubosidad asociado a esto. En este ejemplo, algún nimbostrato en menores alturas y nubes de gran desarrollo vertical. Todas pueden darse en este tipo de fenómenos. Y el frente cálido, donde actúa con menor pendiente. La masa de aire cálida es la que desaloja de la masa de aire frío, pero eh, al ser de menor densidad, ese desalojo no es tan marcado, no es tan rápido, porque a la par que la va desalojando, va trepando como si fuera una rampa sobre la masa de aire frío. Puede generar nubosidad y puede generar precipitación, pero la pendiente es menor que en un frente frío. Podemos tener este tipo de nubosidad, estratos, nimbostratos, altostratos, cirrostratos o cirros. Y vamos a definir ahora lo que es el régimen pluviométrico. Más allá de la cantidad de precipitación, eh, es importante también saber cómo se distribuye a lo largo del año la precipitación. Ahí tenemos la definición de régimen pluviométrico, es decir, la forma en la cual se reparten las precipitaciones a lo largo de los 12 meses del año. Nosotros hacemos una clasificación en función del semestre cálido, de cuánto precipita el semestre cálido, de octubre a marzo lo consideramos, respecto a las precipitaciones totales. Clasificamos como monsónico cuando es mayor al 75% de las precipitaciones entre octubre y marzo. Semimonsónico cuando están entre un 55 y un 75%. Mediterráneo cuando son menores al 45%, o sea, llueve más en invierno o en el semestre frío, llueve más que en el semestre cálido. E isohígro cuando están repartidas casi mitad y mitad, entre un 45 y 55% en el semestre cálido, lo definimos como isohígro. En este mapa vemos la proporción de precipitaciones en el semestre cálido, entre octubre y marzo. Fíjense que ahí podemos ir definiendo esos umbrales del 75%. La provincia de Córdoba está completamente en un régimen monzónico, más allá de que no llega a los valores de 80-85% que tenemos en el noroeste, pero está bastante concentrado. Es decir, el semestre frío es bastante seco en Córdoba.
Un ejemplo en La Quiaca, donde prácticamente no hay lluvias, de mayo a septiembre no tenemos lluvia prácticamente. Si trazamos la línea ahora en el 55%, tenemos toda esta región que sería semimonzónica. Un ejemplo, Rosario, donde si bien llueve menos en invierno o en el semestre frío, pero al menos un 25% de las precipitaciones acontecen entre abril y septiembre. Si volvemos a marcar la línea con el 45%, tenemos esta región isohidro, esta región que tenemos acá, y esta que tenemos del 55 para abajo, para el noreste, es también isohidro. Llueve prácticamente todo el año. Bastante, llueve mucho y llueve todo el año en esta región. Recuerden que el régimen no plantea si es mucho o poco la lluvia, plantea cómo se distribuye. Es decir, esta zona es isohidra. Acá también tenemos una zona isohidro, pero no se parecen en nada la cantidad de precipitaciones entre ambas localidades. En definitiva, zonas isohidro, tenemos esta faja que se ve acá, el noreste, la zona de Posada, zona de Misiones, y el sur del país. Y por último, la región mediterráneo, donde precipita más en el semestre frío. Están concentradas en el semestre frío, fundamentalmente lluvias orográficas provenientes del Océano Pacífico, masas de aire que provienen del Océano Pacífico. Acá están los valores umbrales que habíamos mencionado. Así que bueno, estas regiones bien definidas las tienen que tener para ir conociendo cómo se distribuyen a lo largo del año en las distintas regiones del país. Para ir terminando, vamos a ver un poco el tema instrumental. Esta clase es bastante breve, pues ya la parte teórica ya estaría casi terminando. Donde, bueno, este es el típico instrumental con los errores de medición que tenemos en un pluviómetro típico de un establecimiento agropecuario, donde hay una escala se va afinando como en forma de cono, se va estirando la escala en la medida que llegamos más abajo, pero acá hay suciedad, acá, digamos, el sol impacta directamente sobre el pluviómetro, por lo tanto, si vamos 2, 3, 4 horas, vamos después del mediodía a ver una lluvia y hubo algo de insolación, podemos tener perfectamente mucha evaporación. Entonces, bueno, el instrumental generalmente que usa el servicio son los pluviómetros tipo B, el más recomendado. También está el tipo A. El tipo B básicamente tiene una boca receptora de 16 centímetros de diámetro, un embudo que lo va colectando y pasa, además que tenemos una malla que filtra si hay alguna suciedad, pasa a una jarra colectora. Esa jarra se saca cada día a las 9 de la mañana y se colecta en una probeta graduada de un diámetro notablemente inferior a los 16 centímetros. Por lo tanto, eh, después van a hacer en el práctico un ejercicio que muestra cuánto se va a estirar esta escala respecto a lo que tenemos en el pluviómetro. Van a ver que si el diámetro del pluviómetro son 16 centímetros, si esta boca fuera de 8 centímetros, o sea, la mitad, si el diámetro fuera la mitad, por la ecuación de la superficie, que usa el radio al cuadrado, van a ver que si se va a la mitad del diámetro, la superficie va a ser 4 veces más chica. Si esta superficie es 4 veces más chica que esta de aquí, la altura para compensar el volumen, o sea, el volumen colectado acá para que lo podamos ver aquí y medirlo, la altura va a estar estirada por 4 en ese ejemplo. En definitiva, si acá registramos con una regla, medimos con una regla eh, 10 centímetros, es decir, 100 milímetros, bueno, esto vamos a hacer menos. Si medimos en una regla, bueno, pero está estirado. Si medimos 10 centímetros, a lo mejor estamos por acá. Esos 10 centímetros hay que multiplicar, o sea, que son 10 centímetros de acá serían, eh, perdón, está estirado, van a ser 2,5 centímetros, van a ser 25 milímetros en ese ejemplo, porque está estirado por 4. Es decir, 2,5 centímetros eh, lo van a ver en ese ejemplo. 2,5 centímetros de regla van a equivaler seguramente a 2,5 milímetros van a equivaler a 10 milímetros. Está estirado por 4. Lo van a ver bien en el práctico, en un ejemplo.
y van a ver cómo queda resuelto. En definitiva, se busca achicar la sección, achicar el diámetro, de manera tal de que esta escala se estire y el profesional, el observador, pueda tener mayor precisión. Fíjense que la precisión llega a medio milímetro de precipitación. Todos los sistemas de pluviómetros vienen con su probeta que está estirada de manera tal de respetar el valor que fue captado en una boca de mayor diámetro. También tenemos el pluviómetro tipo A, que ahí ya no tenemos una jarra colectora, sino que tenemos lo que se llama un robinete. Eh, a veces un poco más, no es tan recomendado este porque suele tener falla de robinete, suele tener pérdida, entonces requiere más mantenimiento. Pero bueno, es otro de los pluviómetros que también con una probeta vamos, abrimos después de un evento y vemos cuánto colecta la probeta y obtenemos el dato. Yendo a los registradores, tenemos los pluviógrafos, está el de sifón, donde va colectando, cada 10 milímetros que colecta hace un desagote. Cuando llega a 10 milímetros desagota completamente este tambor, eh, digamos, produce el desagote al llegar a los 10 milímetros de precipitación. Y hay un sistema que va elevando, flotando y elevando y se marca después en una pluma en función de los milímetros que va acumulando. ¿Cómo se ve en una faja de un pluviógrafo de sifón? Vamos acumulando, deja de llover. Acumula rápido, muy vertical, llega a 10 milímetros, desagota completamente. No es que paró de llover, es que llegó a 10 milímetros y desagota. Y sigue lloviendo. ¿Cuándo dejó de llover? Cuando se hace horizontal. En este evento de lluvia tenemos 10 milímetros más 5, tenemos 15 milímetros en este caso. En este otro ejemplo que tenemos acá, arrancó el día miércoles, una precipitación, el día jueves por la noche en realidad, terminó el miércoles a las 8 de la mañana. Dejó de llover todo el miércoles después. El jueves retorna un evento de lluvia que comienza a las 8 de la mañana. Este evento de lluvia comenzó acá, ya estamos, o sea, el día jueves no llovió nada en este horario, más allá de que queda marcando en 6, pero no llovió nada en este horario. Si yo le pregunto cuánto llovió el jueves, ustedes van a tener que empezar a sumar desde este 0, o sea, estando en 6, cuando llega hasta los 10, requiere 4 milímetros para llegar a los 10. Pasan esos 4 milímetros, desagota, llueve 10 más, desagota, llueve 10 más. Fíjense, o sea, hay 1, 2, 3 picos, y acá sobre la noche llega a los otros 10. O sea, acá tenemos los 4 que faltaban para llegar a los 10, más 10, más 20, más 30. O sea, hay 34 milímetros el día jueves. No sé si me siguieron. Hay 1, 2, 3 picos que van completos, que van de 0 a 10, más esto que era lo que teníamos desde los 6. Desde los 6 hasta los 10 hay 4. Este es un evento de 34 milímetros el día jueves. El otro sistema registrador es el pluviógrafo de oscilación o de cangilones. Las automáticas usan fundamentalmente este sistema. Estos son dos cangilones, se va llenando. Cuando se llena, se inclina hacia el otro lado y se desagota. Generalmente esto equivale a 0,2 milímetros, o sea que cada escaloncito que ven registrado es un escaloncito de 0,2 milímetros. Por eso es que la faja que tenemos la vemos como escalones. Mientras más se notan los escalones es que es menos intensa la lluvia. Acá no se notan los escalones porque fue tan intensa que los escalones ni se ven. Y a diferencia del de sifón, no desagota. En este caso marca hacia arriba 10 milímetros y marca hacia abajo 10 milímetros y vuelve a marcar ya con menor intensidad y no llega a 10, llegará en este caso a 8 milímetros, son 10, 28 milímetros. Fíjense, no se llega a notar tal vez, pero bueno, acá hay una escala muy gastada que va de 1 a 10 hacia abajo y luego tenemos una que va de 1 a 10 hacia arriba, porque cuenta hacia arriba y hacia abajo. De manera que si la faja es de este tipo, estamos hablando de un pluviógrafo de oscilación, que cuenta hacia arriba y cuenta hacia abajo. Bueno, esta es la clase teórica, voy a dejar de grabar.